vamos a comenzar pues con la primera conferencia, que es acerca de la reforma en los tiempos de Esdras y Nehemías en la Biblia. Y va a ser pues el hermano Maurice Roberts quien va a tener esta primera conferencia, quien es pastor jubilado en la iglesia Free Church of Scotland, la iglesia libre de Escocia Continuing. Pues pedimos a que el Señor pues bendiga mucho al hermano y también a todos nosotros en esta primera conferencia. It's a very great privilege for me to be at your conference here today. Es para mí un gran privilegio tener esta conferencia hoy. I try to pray every day for your beloved country and for your servant here and for the work of God. Intento orar cada día pues, por vuestro querido país y por el siervo y también por la obra. Pues, As you have heard, the subject is the reformation of the Old Testament. Como habréis leído, pues, el tema de la conferencia es la reforma en el Antiguo Testamento. There are two books of the Old Testament speaking about the subject. Hay dos libros en el Antiguo Testamento que hablan acerca de este tema. You will know that these books are Ezra and Nehemiah. Sabéis que esos libros son pues, Esdras y Nehemías. So we introduce the subject by looking at what we learn from them. Hacemos la introducción acerca de este tema viendo pues, lo que aprendemos de ellos. In Old Testament times, Israel, or the Jews, were God's chosen people. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, Israel, la nación judía, era la nación escogida por Dios. Israel had a unique relationship with God. Israel tenía una relación única con Dios. Israel had very special privileges. Israel tenía unos privilegios muy especiales. Let me mention 5 of these privileges. Mencionaré 5 de estos privilegios. First of all, God gave grace to Abraham and to his descendants. Primero, Dios dio gracia a Abraham y a sus descendientes. Second, God gave to them a special religion. En segundo lugar, Dios les dio una religión especial. You know that all other religions were false, but this was the true religion. Sabemos que todas las demás religiones eran falsas, pero la de Israel era la verdadera religión. Thirdly, God gave them inspired prophets who wrote God's word down in their language. En tercer lugar, Dios les dio profetas inspirados que escribieron la palabra de Dios en su propio lenguaje. And we, of course, today call those books the Old Testament. Nosotros hoy llamamos estos libros el Antiguo Testamento. The fourth privilege was this. El cuarto privilegio fue God gave to them warnings that if they were disobedient, they would be punished. que Dios les dio advertencias de que si desobedecían serían castigados. And this was to be seen in the reading which our dear brother gave us before I started speaking. The fifth privilege was this. There were 2 critical events in their history. El quinto privilegio fue que hubo 2 acontecimientos críticos en su historia. Of the 12 tribes, 10 of them broke away in 931 BC and they were lost. La ruptura de las de 10 tribus en el año 931 a.C. y ellos pues, al final se perdieron. So that left simply the 2 nations, 2 tribes. Judah was punished by God in 586 BC. Y Judá pues, fue castigada por Dios en el año 586 a.C. And they went into exile as a punishment. Y ellos pues, fueron al exilio como castigo. So one lesson to do with Reformation is this.
Una de las lecciones, pues, de la Reforma es esta. God punishes nations which disobey him. Que Dios castiga a las naciones que lo desobedecen. Now, the Reformation and the recovery of Judah comes next. Ahora, pues, a continuación vemos acerca de la Reforma y el restablecimiento de Judá. The tribe of Judah went into Babylon. La tribu de Judá, pues, fue a Babilonia. The temple in Jerusalem was destroyed by the Babylonians in 586 BC. El templo en Jerusalén fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. But after that there was a remnant of the Jews who came back to Jerusalem. Pero después de esto hubo un remanente de judíos que vinieron a Jerusalén And they began to rebuild the temple. y ellos comenzaron a reconstruir su templo. However, the enemies of the Jews prevented them from completing the work for some years. Sin embargo, los enemigos de Judá, de los judíos, intentaron impedir de completar esta obra durante algunos años. But in the year 515 BC, the temple was rebuilt. Pero en el año 515 a.C. el templo fue reconstruido. And the famous leader in this work was Ezra. Y el famoso líder de esta obra fue Esdras. A second leader came to help them in 444 BC. Vino un segundo líder de los judíos a ayudar a reconstruir esta obra en el año 444 a.C. This other great leader, Jewish leader, was Nehemiah. El nombre de este gran otro líder era Nehemías. And he set himself the task of rebuilding the walls of the city of Jerusalem. Y él se impuso la tarea de reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. So Ezra was dealing with the building of the temple. Así pues, Esdras fue el que guió la reconstrucción del templo. But the work of Nehemiah was to build the walls around the city. Pero la obra de Nehemías fue la de reconstruir los muros alrededor de la ciudad. In about 2 months, in 444 BC, the city walls of Jerusalem were rebuilt. En 2 meses, en el año 444 a.C., los muros de Jerusalén fueron reconstruidos, completados. So the lesson here for us all is, God will bless those nations which honor him. Por lo que la lección que vemos en esta historia es que Dios bendecirá a las naciones que se arrepienten. So our great duty is to repent of our sins individually and nationally. Así pues, nuestro gran deber es arrepentirnos de nuestros pecados individualmente y nacionalmente. Now, why is Reformation necessary? Ahora pues vemos por qué es la reforma necesaria. Though the Jews were God's special people, they were disobedient to God's holy law. Aunque los judíos eran el pueblo escogido especial de Dios, ellos eran desobedientes a la santa ley de Dios y por eso fueron llevados al exilio. We must always put these two things together. Sin is the cause of punishment. Siempre tenemos que poner estas dos cosas juntas. El pecado es la causa del castigo. We must never imagine that punishment comes without a reason. Nunca tenemos que imaginarnos que el castigo viene sin ninguna razón. The sins of the Jews were to have corrupt religion. Los pecados de los judíos fue tener una religión corrupta. They departed from the teaching that Moses had given them from God. Ellos se alejaron de la enseñanza que Dios le dio por Moisés. And that is what so many nations have done in the modern world. Y es el estado de tantas naciones en el mundo hoy. They ignored the laws of God in the Bible and despised them. Ellos han conocido pues, al Dios de la Biblia y lo han despreciado.
They did not listen to the prophets whom God sent to teach them. No han escuchado a los profetas que Dios les ha enviado para enseñarles. But God is gracious and does not hold out his anger forever. Pero Dios es misericordioso y no mantiene su ira para siempre. After about 70 years of exile in Babylon, the Jews were allowed to return home. Después de 70 años de exilio, se les permitió a los judíos volver a casa. A wonderful thing happened which was very surprising. Ocurrió una cosa maravillosa que es bastante sorprendente. The Babylonians were conquered by the Persians. Los babilonios fueron conquistados por los persas. And amazingly, the king of the Persians, called Cyrus, wanted the Jews to go back home. Y lo sorprendente es que el rey de los persas, llamado Ciro, pues quiso que los judíos regresasen a su tierra. And he gave full authority to the Jewish leaders to go home, rebuild their temple. Y entonces él le dio autoridad plena a los líderes judíos para regresar a su país y reconstruir el templo. And that was in the year 539 BC. Y eso es lo que ocurrió en el año 539 a.C. So the Reformation in the Old Testament began with the return of the Jews back home. Así pues, la reforma en Jerusalén comenzó con el regreso de los judíos. And we are told that there were 42,360 Jews who went home in 538 BC. Y se nos dice en la Biblia que fueron 42.360 los judíos que regresaron en el año 538 a.C. The Jews were very careful to give the details of all that happened to them. Los judíos eran muy cuidadosos en contar todos los detalles de lo que ocurrió. And so they gave the details right down to the exact numbers of those who went home. Y así pues llegaron a dar pues el número exacto de los que regresaron a su tierra. 42,360 people. 42.360 personas. Now the lesson is this: if nations and churches are to receive God's blessing, they must repent. Así pues la lección que podemos recibir es esta, que si las personas, las iglesias han de recibir la bendición de Dios, han de arrepentirse. Which means repenting of our individual sins and putting right our religion by reforming our religion. Estamos hablando de arrepentirnos de los propios pecados y también de reformar pues la religión. If we do that, God promises to be gracious and He will help us. Si hacemos esto, Dios promete ser gracioso y ayudarnos. And this is one of the great lessons we have from Ezra and Nehemiah. Esta es una de las grandes lecciones que tenemos de Esdras y de Nehemías. And if you want to study in detail this Reformation, these are the two books to study best. Y si queréis estudiar en detalle esta reforma, estos son los libros que tenéis que leer, Esdras y Nehemías. Now, it would be just thinking about history if we don't apply it to the present day. Bien, pues ahora pues hemos estado viendo de la historia, pues ahora vamos a intentar aplicarlo a la actualidad, a nuestro tiempo actual. And God has told us all these things that we might learn something for ourselves today. Dios nos ha dicho todas estas cosas para que aprendamos algo para nosotros hoy. So let us now apply Reformation to Europe. Vamos a intentar aplicar la reforma a Europa. As we all know, the Christian faith came to Europe in Roman times. Como sabemos, pues la fe cristiana vino a Europa en los tiempos del Imperio Romano. At first, the Christianity was that of the apostles. Al principio el cristianismo pues, fue el de los apóstoles. Especially was the doctrine of justification, which was read by a brother this morning. Especialmente fue la doctrina de la justificación que ha sido leída por el hermano esta mañana. But because of human sin and corruption, this pure Christianity declined.
Pero a causa del pecado, la corrupción, bueno, pues este cristianismo primitivo pues, fue corrompido. And this decline was worse and worse, especially after the year 600 AD. Y esta decadencia fue cada vez peor hasta el año, especialmente después del año 600 después de Cristo. From my own study, the rise of the papacy began with tremendous strength after the year AD 600. Papacy. El surgimiento del papado pues, fue cada vez mayor después del año 600 después de Cristo. So now the Christianity was spoiled in various ways. I give you 4 aspects of it. El cristianismo pues, fue saqueado en distintas maneras, ¿no? Y voy a deciros pues, de distintas maneras en que lo fue. The first way was this, replacing the authority of Christ by that of the Bishop of Rome. La primera fue la de reemplazar la autoridad, la suprema autoridad de Cristo por la del obispo de Roma. I'm sure you all know that in 2 Thessalonians 2, Paul warned about this. Y ya sabéis pues todos que segunda de Tesalonicenses 2 nos habla de esto. You remember how Paul puts it, that this man of sin would rise up. ¿Os acordáis de cómo pues, el apóstol Pablo habla del hombre de pecado que se levantará? Who, as God, was pretending to be God. That's what he said in the temple of God. Que se levantará pretendiendo ser Dios y se sentará en el templo de Dios. Now the Reformers understood very clearly that the rise of the papacy was a fulfillment of 2 Thessalonians 2. La Reforma entendió muy claramente que el surgimiento del papado fue el cumplimiento de la profecía de 2 Tesalonicenses 2. So after the year 600 especially, there was a lot of disobedience to the teaching of the Bible. Después del año 600 después de Cristo hubo mucha desobediencia a la enseñanza de la Biblia. Especially on the point of justification. Especialmente acerca de la justificación. We can understand why the devil attacked justification more than anything else. Podemos entender la razón por la cual el diablo ataca más la doctrina de la justificación que otras. Because of course justification is the most important doctrine of the gospel. Porque la doctrina de la justificación es la doctrina más importante del Evangelio. If you get that wrong, you get everything wrong. Si un error en esto pues hace que todo lo demás esté equivocado. So what happened was the Bible now was being replaced by human tradition. Lo que ocurrió entonces es que la Biblia fue sustituida por tradiciones humanas. May I just say there are 2 ways in which we can depart from the Bible. Puedo pues añadir ahora pues 2 maneras en las que se alejaron de la Biblia. The first is by adding to it. La primera es por el hecho de añadir a ella. And that is what happened at this time of the past 600 AD. Y eso es lo que ocurrió en ese tiempo posterior del año 600 después de Cristo. They believed the Bible, but they added tradition to the Bible. Ellos pues fueron añadiendo tradiciones a la Biblia. The other way we can disobey the Bible is by taking from it. De la otra manera que se puede desobedecer a la Biblia es sustrayéndola, quitándole cosas de la Biblia. This did not happen really till the 19th century. Esto no ocurrió pues realmente hasta el siglo 19th century, yes. el siglo IX. It happened from Germany that the higher criticism began. Hasta el siglo XIX, que es esto ocurrió en Alemania con el criticismo de la Biblia, la alta crítica. And it has done tremendous harm in Europe. Y esto ha hecho un tremendo daño en toda Europa. That's why Scottish religion has gone down like that in the last 100 years. Y es la razón por la cual la religión en Escocia decayó tremendamente pues, en el siglo XIX.
No wonder in Revelation chapter 22 Christ gives a warning. No es ninguna sorpresa que en el Apocalipsis, el capítulo 22, pues Cristo da una advertencia. Christ says, woe to those who add to the Bible, woe to those who take from the Bible. Cristo dice, escribe a aquellos que añaden a la Biblia o a los que quitan a la Biblia. And it was adding to the Bible which happened after AD 600. Y añadir a la Biblia es lo que ocurrió en el siglo VI después de Cristo. So the great lesson for us all is this. Así pues la gran lección para nosotros es esta. If churches are to please God, Si las iglesias han de agradar a Dios, they must carefully obey the Bible as God's inspired word. han de obedecer cuidadosamente a la Biblia como la palabra inspirada de Dios. Christ did not simply say the Bible is true. Cristo no dijo solamente que la Biblia es verdad, He said the Bible is the truth, sino que dijo que es la verdad, which means it is divinely inspired by God. diciendo que es divinamente inspirada por Dios. Holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Los santos hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo. So whenever we read the Bible, it's God speaking to us. Así pues que siempre que leemos la Biblia, Dios es Dios que nos está hablando a través de ella. And that's what the Reformation discovered. Y esto es lo que descubrió la Reforma. So when we see the church has gone wrong, we must do all we can to reform the church. Así pues, cuando vemos que las iglesias pues, van, digamos, mal, por una senda, camino equivocado, hemos de intentar pues, corregirlos. And there are four great areas that need to be watched carefully. Y hay cuatro grandes áreas que se tienen que vigilar especialmente. Doctrine, which is what we believe. Doctrina, que es lo que creemos. Worship, that's how we do service to God. Que es la adoración, la manera como damos culto a Dios. Church discipline. La disciplina de la iglesia. And church government. Y gobierno de la iglesia. And these are the four great areas which need to be watched all the time. Y estas son las cuatro grandes áreas de la iglesia que han de pues, ser vigiladas. The devil will do all he can to damage you in your churches, as he has done to us in our churches in Scotland. El diablo va a intentar hacer todo lo que pueda para dañaros en vuestras iglesias de la misma manera que lo ha hecho en nuestras iglesias en Escocia. So then we come now to look at the kind of men God chooses for reformation. Vamos ahora pues pasamos a ver el tipo de hombres que Dios escogió para la reforma. You understand that God doesn't choose every sort of person to reform the church. Como podéis entender, Dios no escogió cualquier tipo de personas para reformar su iglesia. Those who God chooses for reformation must be godly men. Aquellos que Dios escoge para reformar su iglesia han de ser hombres piadosos. They must be deeply sorry for the mistakes and sins of the past. Ellos deben de estar profundamente arrepentidos de sus antiguos pecados. And this is what you see especially in the book of Nehemiah. Y esto es lo que vemos especialmente en el libro de Nehemías. Nehemiah was away from Jerusalem, and he asked some of those who had come back to the country where he was living, what's the state of things with the temple? Jeremías estaba pues, lejos de Jerusalén, de su tierra, y entonces preguntó a unos judíos que vinieron acerca del estado de Jerusalén. And I shall give you a few words from chapter 1 of Nehemiah to tell you what the reply was. Así pues, ahora os voy a decir unas palabras del capítulo 1 de Nehemías. I'm at verse 3. En el versículo 3. They said unto me, verse 3, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach.
Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. The wall of Jerusalem is broken down, and the gates thereof are burnt with fire. Pues eso. Now, that's what he heard said to him. And I'm showing you the sort of godly man God chooses for reformation in verse 4. Y bien, pues vemos el tipo de hombres que Dios escoge para la reforma en el versículo 4. It came to pass when I heard these words that I sat down and wept. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. And mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. E hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. And I said, I beseech thee, O Lord God of heaven. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, To have mercy upon them that love him and observe his commandments. To have mercy upon those. y que tengas misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Let thine ear now be attentive and thine eyes open. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. And so he goes on and he prays to God with fasting. Y así continúa orando y orando al Señor con ayuno. And people fast when they are very serious about the things of God. Y los hombres ayunan cuando son muy serios con las cosas de Dios. Now I stress this point because it's so important. Subrayo estas cosas porque son de tanta importancia. It's not enough just to have a slight interest in Reformation. No es solamente necesario tener un ligero interés en la reforma. It's necessary, if we want to do something for God, to be deeply concerned for the cause. Hemos de ser profundamente preocupados por la obra. This is the kind of men we had in the Reformation in Europe. Este es el tipo de hombres que tuvimos en la reforma en Europa. Martin Luther, John Calvin, John Knox and others. Martín Lutero, Juan Calvino, Juan John Knox, entre otros. The cause of Christ meant everything to them, more than life itself. Ellos quisieron pues la causa de Cristo más que sus propias vidas. No wonder Luther said, "Here I stand, I can do no other, so help me God." Martín Lutero dijo, pues aquí estoy yo, no puedo hacer de otra manera, que Dios me ayude. And of course the reason is because the destiny of immortal souls is at stake if the gospel is not truly preached. Y por supuesto, la razón es porque lo que está en juego es el destino el destino inmortal de las almas, así no se predica correctamente el Evangelio. If true doctrine is not preached, then millions of souls are going to go down to hellfire. Si no se predica verdaderamente la palabra, pues millones de almas van a ir pues a la condenación. And it's only a truly spiritual person who realizes that. Y solamente es la persona espiritual que se da cuenta de esto. So the kind of men God chooses are spiritual men, full of prayer. Así pues, los hombres que Dios escoge son hombres espirituales, hombres de oración. And they put God's word first in life. Y ponen la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa en la vida. So let me give you some more texts which illustrate what I have said. Dejadme daros pues, otros textos para ilustrar lo que estoy diciendo. From Ezra, chapter 1, verse 5. En Esdras capítulo 1, versículo 5. Then rose up the chief of the fathers to go and build the house of the Lord which is at Jerusalem. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. All them whose spirit God had raised. Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. And then
when the foundation of the house of God was started, this is what we have. Y entonces cuando se puso el fundamento de la casa de Dios, esto es lo que encontramos. All the people shouted with a great shout. En el capítulo 3, versículo 11, When they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. cantaban, en el capítulo 3, versículo 11, cantaban, alabando, diciendo, dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. And I gave you from Nehemiah, when I heard these words, I sat down and wept. Y leíamos en Nehemías que cuando oí estas cosas me senté y lloré. When Nehemiah was talking to his superior, who was a king, the king said, "What's the matter with you? Why are you upset?" Cuando Nehemías estaba hablando con su superior, con el rey, pues el rey le preguntó ¿qué te ocurre, ¿no? Nehemiah trembled because the king could put him to death in a moment. Nehemías pues estaba temblando porque el rey pues lo podía pues hacer morir en cualquier momento. Well, very bravely he replied like this. Pero él entonces con valor respondió esto. Why should not my countenance be sad? When the city lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Which verse? Nehemiah 2 verse 3. Nehemías 2 verse 3. Sí, Nehemías 2, versículo 3. Ahí leímos, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? And Nehemiah 2:20, I'll give you that one. The God of heaven, He will prosper us, therefore we His servants will arise and build. Y en Nehemías capítulo 2, versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. So, a lesson for us all is this. Así pues, una lección para todos nosotros es esta. Those who God chooses to reform His church Aquellos a los que Dios escoge para reformar su iglesia must love God above all else. Deben amar a Dios sobre todas las cosas And be prepared to suffer for God's sake and for religion. y estar preparados para sufrir por causa de Dios y por la religión. I could give you one or two passages to study. I can't read them all, but one or two passages for study. Os puedo pues ahora pues citar o compartir pues algunos pasajes para estudiar aparte. Clearly, the best thing is to read the whole of Ezra and the whole of Nehemiah. Sin duda lo mejor es leer todo el libro de Esdras y todo el libro de Nehemías. But I give you one or two shorter references which you can check on yourself. Pero os voy a dar unas pocas referencias para que las podáis comprobar vosotros mismos. Ezra chapter 1. Esdras capítulo 1. Ezra chapter 3, verses 8 to 13. El capítulo 3 de Esdras, los capítulos del 8 al 13. Ezra chapter 6, 16 to 22. Y Esdras capítulo 6, los versículos del 16 al 22. And then Nehemiah chapters 1 and 2. Y acerca del libro de Nehemías, los capítulos 1 y 2 de Nehemías. And then it's a good thing to read some of the reformers of the 16th century. Y es también pues bueno leer acerca de los reformadores del siglo XV. I recommend especially Wycliffe, Recomiendo especialmente Wycliffe, Martin Luther, and Tyndale. y Tyndale. And as I mentioned before, we have Luther's very famous words, "Here I stand, I can do no other." Y recordar pues esas famosas palabras de Lutero, aquí estoy yo, no puedo hacer de otra manera. So those then are passages which will be of stimulation to your own heart. Estos son pues los pasajes que pueden ser pues un estímulo para vuestros corazones. I come now to problems to be faced in Reformation. Ahora pues abordo la cuestión de los problemas que se afrontan en la Reforma.
If you want to build a football ground, everybody will be there to help you. Si queréis construir un campo de fútbol, todo el mundo os va a ayudar. If you want to build a factory making cigarettes and beer, everybody will help you. Si vais a construir una fábrica para producir tabaco o cerveza, todo el mundo os va a ayudar. But if you want to build a church of Jesus Christ, they won't all help you. Pero si vas a construir la iglesia del Señor Jesucristo, nadie os va a ayudar. So I look now at some of the things that people do to stop God's progress in Reformation. Ahora pues pasamos a ver algunas cosas que las gentes hacen para intentar hacer parar la obra de la reforma. We must understand that unconverted people hate God and hate Christ. Debemos entender que los inconversos odian a Dios y odian a Cristo. That's true of religious people who are not converted. They don't really love God at all. Y esto es también lo que ocurre con gente religiosa, que son religiosas pero que no creen verdaderamente en Cristo. So I give you now some quotations from Ezra and Nehemiah. Os doy ahora pues algunas citas de Esdras y de Nehemías. I'll give you the reference and then I'll read a few words from it. Os daré las citas y leeré pues algunas breves palabras. Ezra 4 verse 4. Esdras capítulo 4 y versículo 4. Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them in building. Esdras 4:4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Now that wasn't an accident. That's put in the Bible to tell us we must expect godless men to do anything they can to spoil the reformation of the church. Esto no es un accidente, esto está puesto en la Biblia para que sepamos a que los hombres inconversos harán todo lo que puedan para arruinar la reforma. Second reference is Nehemiah 4, 1 and 2. La segunda referencia es Nehemías capítulo 4 versículos 1 y 2. Let me read these words to you. But it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he waxed wroth or angry and mocked the Jews. And he said, What do these people do? Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Now you see the contempt, you see the spiteful attitude to the work of God. They just hate it. Vemos aquí el desprecio, la actitud despreciadora, ¿no?, hacia el pueblo de Dios, porque los odiaba. I'm sure you remember that Peter says, there shall come in the last days scoffers. Y nos acordamos de lo que dice el apóstol Pedro, que en los últimos tiempos vendrán burladores. And that's what we see whenever there's a Reformation, scoffers, scoffing. Ah, you foolish Jews. Y esto es lo que vemos cuando la reforma pues, se está produciendo. Vosotros, como vemos aquí, pues locos judíos. They'll say, you foolish people in Scotland trying to build the Reformed Church. Mira, pues qué necios aquí vosotros en Escocia intentando pues reconstruir la iglesia. And you'll expect it in your beloved country. Oh, you foolish people in Spain trying to build the Reformed Church. Y podéis esperar lo mismo en vuestros queridos países. Oh, vosotros necios en España que intentéis reconstruir pues la iglesia. But of course, you know very well, there's no greater blessing could come to your country or ours than the Reformed Church. No greater blessing could come. Eso. Eso, que no puede ser una bendición, no puede ser una bendición mayor que la de reconstruir la iglesia. Now we notice how the godly men reacted to these threats. Podemos ver ahora pues cómo estos hombres piadosos reaccionaron. Nehemiah 4 verse 9. Nehemías capítulo 4 versículo 9. We made our prayer unto our God and set a watch against them day and night. Entonces oramos a nuestro Dios porque a causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. So you see, they were crying to God for divine help here.
Están clamando a Dios por ayuda divina. The prophets Haggai and Zechariah also helped them. Los profetas Ageo y Zacarías también los ayudaron. We should remember that those two prophets were Reformation prophets. Recordamos pues que estos profetas eran profetas de la Reforma. And something else I mentioned is they made a covenant with God after prayer. Y algo pues importante también que debo mencionar es que ambos hicieron pues no los profetas sino pues los hombres de Dios también pacto con Dios después de orar. I'm sure you know very well that in Scotland there were many reformers called Covenanters. Y por supuesto pues quiero recordar que en Escocia los hombres de la Reforma son llamados covenantes o pactantes del pacto. Men and women and young people. Hombres, mujeres y jóvenes. And I suppose many of you know that 18,000 Covenanters were put to death because they served Christ. Y pues supongo que sabéis que 18.000 pactantes murieron pues por su fidelidad a Cristo. It would be interesting if we had time to speak about some of these events, but they suffered, men and women and children suffered terrible punishment from those who hated Reformation. Sería pues muy interesante o importante pues hablar de todo esto si tuviésemos tiempo de cómo pues estos hombres, mujeres, jóvenes sufrieron por la causa de Cristo. So they made a covenant, and a covenant means that we not only say we're going to do it, but we promise to do it and put our names to a piece of paper to swear we will do what we can to reform the church. Ellos hicieron pues un pacto y el pacto no es solamente pues decir lo que vamos a hacer, sino pues ponerlo por escrito y firmarlo y jurarlo por juramento de que se va a poner por obra, se va a hacer. And there are people sitting in this room who in Scotland were prepared to be put out of their church because they wanted the reformation of their own church. Y pues los hombres que estamos en esta sala, que provienen de Escocia, pues fueron puestos fuera de su iglesia por querer la reforma de su iglesia. Sadly, there were some who should have done the same, but they didn't have the courage to do so. Y bueno, pues otros no tuvieron la valentía de hacer así. So then, the great task of reforming the church is to get people back to obedience to God's holy word. Así pues, la gran tarea de la reforma de la iglesia es hacer que la gente vuelva a la obediencia a la santa palabra de Dios. I give you 3 more passages from the Old Testament to show this. Os doy ahora otros 3 pasajes bíblicos para mostrarlo. Nehemiah 13, verse 1. Nehemías capítulo 13, versículo 1. Let me read it to you. Dejadme leerlo. On that day, they read in the book of Moses in the audience of the people. Aquel día se leyó en el libro de Moisés oyéndolo el pueblo. So you see, the reformers wanted the people now to hear the word of God. Así pues, los reformadores quisieron que la gente escuchase la palabra de Dios. And that's what happened in Europe. First, the German Bible, and then the French Bible, and then the English Bible. They had to get this book out to the people. Y eso es lo que ocurrió en Europa, pues de traer la Biblia en alemán o en inglés o en francés, ¿no? Para que la gente lo leyera. Another text is Nehemiah 13, verse 17. Otro texto es Nehemías capítulo 13 y versículo 17. What evil thing is this that you do and profane the Sabbath day? ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? Sabbath day, of course, is another way of saying the Lord's Day, the first day of the week. El sábado es el primer día de la semana. And in Reformation, we have to insist with people it's a special day. Y en la Reforma pues tenemos que insistir pues, a la gente que es un día especial. A day for public worship, when we should leave our secular work behind and go to God's house. Es un día de adoración, de culto, en el que dejamos pues, el trabajo secular para adorar a Dios.
Now, marriage also is part of Reformation. También el matrimonio es parte de la reforma. By that I mean that we are to marry those who are, as Christians, who are fellow Christians. We are to marry in the Lord. That's the Estoy hablando de aquellos que están casados, cristianos con otros cristianos, que están casados en el Señor. And we see in Nehemiah 13:23 an important lesson. Y leemos en Nehemías 13:23 una lección importante. Nehemiah 13:23, let me read. In those days also I saw Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab. These were pagan nations, of course. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonías y moabitas, que eran naciones paganas. And I mustn't go off the track, but in Britain today and other countries, there's a shocking misunderstanding of marriage. Y bueno, pues en la actualidad en Gran Bretaña pues hay una sorprendente confusión o falta de conocimiento acerca del matrimonio. People are told that they're free to marry another man, man with man, a woman with woman. This was unthinkable some years ago in our countries. La gente pues se les permite casarse hombre con hombre, mujer con mujer, y así pues bueno, esto era algo completamente impensable hace unos pocos años. So then all these things have to do with Reformation. Así pues todas estas cosas tienen que ver con la reforma. So I'm coming now towards the end of what I have to say. Vital lessons for us all in the work of Reformation. Ahora vemos pues, pasamos a ver las lecciones vitales en la obra de la reforma. The first lesson is the Bible must be treated as Christ treated it. La primera es que la Biblia ha de ser tratada como Cristo la trató. That means the Bible must be thought of as inspired, infallible, and the only rule to direct us in doctrine and worship. Esto significa que la Biblia ha de ser considerada como inspirada, infalible y la única regla para dirigirnos en doctrina, en adoración, etc. Amén. The second lesson is this. God must be looked up to, since He's able to help us always in the great work of reform in the Church of Christ. God must be looked up to. La segunda la segunda lección vital es que hemos de mirar a Dios, hemos de buscar a Dios para que nos ayude siempre en esta gran obra de la reforma de la Iglesia de Cristo. I was at an important conference in England a few days ago, Ministers' Conference. And I have to say, there is not enough fear of God amongst those who profess to be Christians today. There's not enough fear of God. Estuve pues en una conferencia en Inglaterra hace poco y tengo que decir que no hay suficiente temor de Dios en la gente en el tiempo actual. Then again, another lesson is this. There will be strife and conflict before the church is reformed. It will be hard work. Otra lección es que habrá contención, habrá conflicto antes que la Iglesia sea reformada. Es una obra dura. So it requires faith and courage on the part of everyone who will take up the work of Reformation. Esto requiere fe y valentía de parte de aquellos que toman parte de la obra de reforma. But the issues at stake are extremely important. Porque lo que está en juego es extremadamente importante. The first one is this, the glory of God. Lo primero es esto, la gloria de Dios. Man's chief end is to glorify God. That's why we're alive. That's why God made us, to glorify Him. El propósito principal por el cual hemos sido creados es glorificar a Dios. That's why Christ, the Son of God, gave Himself to the cross for us. It was to glorify God. Esto fue la razón también por la cual Cristo se entregó en la cruz, para glorificar a Dios. And that is the first issue at stake in Reformation. Y esta es la primera cuestión que está en juego en la Reforma. The second, of course, is the salvation of immortal souls. La segunda, por supuesto, es la salvación de almas inmortales.
how precious the soul of a person is. And to reform the church means you are doing something to bring these souls to Christ. Cuán importantes, cuán preciosas son las almas de los hombres, y ahora la reforma es llevar las almas a Cristo. A third vital lesson is this. La tercera lección importante es esta. The health and wealth of nations, since God blesses nations that honor Him and punishes those nations that do not honor Him. La salud y la prosperidad de las naciones, puesto que Dios bendice a las naciones que lo honran y castigan a los que no lo honran. And we would love your beloved nation and all the Spanish-speaking nations of the world to come up and up and up and up. I hope to be in Mexico later this year if I'm spared. I have a friend here, like our beloved friend beside me, and they want to promote the gospel in Mexico. Esperamos que eso ocurra cada vez más en España y en los demás países de habla hispana. Estuve hace poco tiempo también en México. Es lo que deseamos ver en nuestros países, que la gente se acerque más y más a Cristo. And the great rule, of course, is to get this book into the hands of the people. Y la gran regla de Dios es poner este libro en las manos de la gente. So 3 final lessons as I close. Y para concluir, 3 lecciones finales. First of all, to put God's word and work before our own comfort. La primera es hacer que la obra y la palabra de Dios sea antepuesta a nuestra propia comodidad. I give you some words from Haggai chapter 1 verse 4. Os doy una palabra que leemos en Ageo capítulo 1 versículo 4. God said, "Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, of this house, God's house, lie waste?" Leemos: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. You see, the people were building their own houses, great big mansions and great big castles, but they weren't building God's house. Vemos cómo la gente está construyendo sus propias casas, pero grandes casas, pero no la del Señor. Another final lesson is this. Otra lección final es esta. Our aim is never to alter a church simply to make a change. Nuestro propósito nunca debe ser la de cambiar a la iglesia simplemente por cambiarla, por hacer un cambio. People can change churches in all sorts of ways, but that's not Reformation. La gente puede cambiar la iglesia de todas las maneras, ¿no? En todas las direcciones, pero esto no es una reforma. Some churches are changing by trying to speak in all different languages, as the charismatics do. Hay iglesias que quieren cambiar hablando en todo tipo de lenguas, de forma entre comillas carismática. But that's not Reformation. Pero esto no es reforma. So finally, God will certainly bless those who seriously intend to bring true Reformation to the church. Y finalmente es la última lección, que Dios ciertamente bendecirá a aquellos que se toman en serio, que tienen el serio propósito de traer una verdadera reforma a la iglesia. And those who are seriously trying to reform the church, God will bless. Y aquellos que tengan ese propósito serio de reformar la iglesia, Dios los bendecirá. Listen finally to what Nehemiah says. Esto es lo que leemos en Nehemías capítulo 5 y versículo 19. Nehemías 5:19. Nehemiah 5:19. Think upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. So you see, he knew that if he did his duty, God would not forsake him, but grant him much blessing. Para aquellos que cumplen con este deber, pues Dios no los olvida, sino que los bendice. Es un gran privilegio estar con vosotros. Lo he apreciado mucho. Muchas gracias.
I'm only sorry I don't speak your beautiful language. Lo siento que no pueda hablar vuestro hermoso... Thank you, sir. Gracias.